Por fuera, muchos años trabajando, representando este uniforme, el uniforme de la justicia. Sin embargo, por dentro, en lo más profundo de su ser, una persona que sufría de varios y complejos trastornos vivía completamente fuera de sí misma, en un estado de constante desasosiego. Mi interior, mi mundo interno, siempre fue la mayor injusticia y el más grande desafío en mi vida. La depresión no es algo que hoy tienes y mañana se resuelve. Yo pensaba que podría salir de esa situación de depresión. Siempre fui una persona de buscar el combate, de ser un policía activo. Pero dentro de mí, ese vacío, esos malos pensamientos, ese Fernando depresivo, me consumía día tras día. Entonces, siempre buscaba una válvula de escape. Era el alcohol, salía, pasaba el día entero bebiendo, y yo seguía trabajando en la corporación porque amaba lo que hacía. Pero dentro de mí, las cosas se empeoraban cada día más. Mi comportamiento en la calle era ese comportamiento acelerado, ¿no? Que cualquier tipo de desacuerdo con alguien ya era motivo para explotar. Fernando era un hombre desequilibrado. Llegaba al trabajo y no tenía paciencia para nada. Cualquier cosa, él quería romper algo en la casa, vivía triste, vivía resentido con el trabajo, con la vida. Recuerdo que había comprado un celular hacía menos de una semana y lancé ese celular contra la pared. Tenía una computadora nueva en casa y la rompí toda. Y mi esposa, mi hija, me miraban como si yo fuera un animal. Mi cuerpo realmente puedo decir que era el templo del diablo porque tenía varios problemas de salud. Terminé desarrollando 2 tumores, tuve un tumor en la región del pecho, incluso usaba una sonda para poder drenar. Las cosas empeoraron cuando sufrí un accidente en el trabajo donde tuve una fractura en la pierna izquierda, estuve de baja durante meses, mi pierna se afinó, perdí masa ósea, tuve problemas psiquiátricos, pasé por hospitales psiquiátricos, usé medicamentos controlados y los problemas financieros se agravaron. Recuerdo que hubo días en los que solo había pan y agua en la nevera. Fue terrible. Mi vida espiritual estaba completamente perturbada porque yo veía los espíritus malignos. Él decía que no se sentía bien, que tenía ganas de matar a las personas, ganas de hacer el mal, que tenía ganas de quitarse la vida, pero se notaba que eran trastornos internos, ¿no? Ese momento de descontrol que tuve generó una depresión muy grande, en la que empecé a alejarme de las personas. Solo quería quedarme en casa. Quería estar en mi cuarto, encerrado, trancado en el cuarto, pensando, maquinando cómo sería quitarme la vida. Y fue en una de esas noches, usando varios tipos de medicamentos, era de madrugada, cuando vi el programa de la Iglesia Universal. Como siempre fui una persona a la que le gustaban los desafíos, como todo policía militar en Río de Janeiro, uno está acostumbrado a los desafíos. Escuché la voz de aquel hombre de Dios desafiándome, diciendo que esa sería la última puerta. Entonces ya había decidido dentro de mí que iría a la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo otra voz me detenía y esa voz me decía que no fuera. Tomé el coche de mi padre con mucho esfuerzo para conducir bajando aquí por el viaducto de Cascadura, cerca del suelo sagrado. Ya estaba decidido a llegar al suelo sagrado cuando de repente me vino una voz y dijo: estrella el coche contra el poste, quítate la vida. Haz eso que te he estado diciendo desde hace tanto tiempo en tu mente que hagas, porque a donde vas a tener paz. Fue entonces cuando recuerdo muy bien que cambié de marcha, puse segunda y fui, estampé mi coche contra el poste. Solo que en ese momento, cuando me lancé contra el poste con el coche, tuve un apagón y solo me acordé cuando ya estaba dentro del suelo sagrado, frente al altar, había manifestado con espíritus malignos y miré esa situación y me pregunté,
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es este lugar? Recuerdo bien que me acerqué a un pastor, incluso un poco agresivo. Lo agarré del brazo y le dije, ¿por qué me trajiste a este lugar? Que yo iba a quitarle la vida. Y él tranquilamente me miró a los ojos. Nunca había visto una mirada como esa. Recuerdo que el pastor era bajito, delgado, y yo lo miré tratando de intimidarlo, pero él me miró a los ojos y me dijo, llegaste al lugar correcto, en el momento correcto, porque nadie entra por esa puerta si Jesús no lo ha traído. Parece que esa palabra que él me dijo entró dentro de mí y me quitó un peso que yo estaba sintiendo. Por primera vez había dejado de escuchar esa voz que me decía todo el tiempo, mátate, mátate y mátate. Recuerdo que mi pensamiento fue, ¿dónde está el coche? Iba a estrellar el coche contra el poste. Estoy vivo, estoy aquí adentro. Metí la mano en el bolsillo, la llave estaba en mi bolsillo. Le pregunté, pastor, ¿qué me pasó? Él me explicó lo que me había pasado, lo que yo había manifestado con espíritus. Y vi en ese altar de Dios el tribunal para poder traer justicia a mi vida. Porque ya no quería seguir sufriendo lo que estaba sufriendo. Empecé las cadenas, empecé los propósitos y conocí el grupo UFP, que es un grupo que cuida de los policías militares, los bomberos y los profesionales del área de seguridad, y ese acompañamiento me llevó a conocer la palabra de Dios. Esa palabra entró dentro de mí y empecé a luchar. Los problemas empezaron a resolverse. La depresión, la tristeza, esos pensamientos se fueron. Fui sanado del tumor que tenía en el pecho, el tumor que tenía en la cabeza. Tuve un alivio financiero, pero dentro de mí parecía que quería más y nada lograba llenar ese vacío interior. Fue cuando el obispo me hizo otra propuesta. Él me preguntó si yo estaba dispuesto a ser revestido con la armadura de Dios. Entonces me dije a mí mismo, entonces tengo que sacrificar, tengo que escuchar la voz de Dios, tengo que ser revestido de esa armadura. Necesito eso en mi vida. Esa armadura era el propio Espíritu Santo dentro de mí. Fue entonces cuando llegó la campaña de la Hoguera Santa de Israel. Llegué ante el altar y le pregunté a Dios qué tenía que hacer en esa hoguera santa. Y escuché la voz de Dios. Tenía que entregarme completamente para buscar esa armadura. Empecé a escuchar la palabra del obispo Macedo todos los días. Todas las madrugadas, a las 3 de la mañana, me despertaba para buscar al Espíritu Santo. Leí la Biblia. Fui muy audaz al punto de decirle a Dios, Señor, no tienes otra opción. Recuerdo bien que llegó el momento de subir al altar, de cumplir el sacrificio. Y en ese trayecto hasta el altar fui contando los pasos. Paso a paso decía, tengo que recibir, voy a recibir el Espíritu Santo, quiero la armadura de Dios. Subí las escaleras sin el Espíritu Santo, sin esa armadura. Pero cuando entregué mi vida, cuando puse ese sacrificio en el altar, en ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre mi vida. Esa armadura que yo buscaba entró dentro de mí y ahí comenzó algo que nunca había vivido en mi vida. Fernando hoy en día es un hombre completo. Él es un hombre súper presente. Hace todo lo que puede, hace más de lo que puede por nosotros, ¿sabes? Hoy es un hombre transformado. Se puede ver que su vida cambió completamente. Su manera de hablar es más calmado en el trato con las personas. Hoy, incluso mirando su semblante, se nota que su vida cambió. Yo, en mi profesión, soy muy bendecido. El lugar donde trabajo, soy muy bendecido. Hago actividad física intensa, no tengo ningún problema de salud. Mi mente hoy es una mente de Cristo. Sentí dentro de mí el deseo de llevar a mis compañeros aquello que recibí del altar, esa armadura, pero aprendí a llegar ante el tribunal. Aprendí el camino para llegar ante Dios y recurrir a la justicia. Entonces, mis problemas hoy no los resuelvo con la fuerza de mi brazo. Los resuelvo ante el tribunal de Dios.